Hola, soy Pedro J. Fernández, autor de Había una vez mexicanas que hicieron historia, publicado por Alfaguara. Y este es uno de mis libros favoritos porque narra la vida de 50 mexicanas que se atrevieron a cambiar la historia de México. Y estoy hablando de 50 mexicanas que abarca pues 500 años de historia, porque justamente el libro empieza con una poetisa mexica que es Macuilxochitzin, aquí está, y termina con Carmen Victoria Félix. Y como podrán ver, cada una de estas historias, que por cierto están escritas en primera persona, porque es importantísimo que cada una de estas grandes mexicanas cuente su historia, su lucha y su legado, pues está acompañada de una ilustración hecha por por una artista mexicana. Entonces realmente creo que el trabajo que hicieron es impresionante. A mí me encantan las ilustraciones porque yo siento que son realmente el alma del libro, porque cuando uno está leyendo el libro, justamente con lo primero con lo que se topa es precisamente con estas ilustraciones, que está padre porque rompen un poco lo que pensamos, ¿no? de estos personajes, sobre todo los más antiguos. A veces tenemos estas ideas un poco viejas. Por ejemplo, Margarita Massa, que siempre la vemos en toda serie en las pinturas, y aquí ya la vemos de una forma amigable, de entrada. Nos está ofreciendo un poco de té, de una forma íntima, porque todas las historias son muy íntimas. Y pues ya aquí nos está contando su historia. Realmente son muy cortas, son de 3 páginas, en primera persona, como les dije, y luego incluye un pequeño cuadro en tercera persona para explicarnos precisamente el legado que ellas no vieron en vida, perdón. O, por ejemplo, si sus nombres están escritos en letras de oro en el Congreso. En el caso de las sufragistas que no pudieron ver el voto en vida, pues se explica que gracias a su lucha, a su legado, a sus marchas, a que alzaron la voz, es que finalmente se logró el voto de la mujer. Aquí hay absolutamente de todo. Hay fotógrafas, hay artistas, está la historia de Adelita, de la China poblana. Son nombres que seguramente conocen muy por encimita. A veces no conocemos la historia completa. Por ejemplo, de José Ortiz de Domínguez nada más conocemos la parte de la conspiración. Hay nombres que de plano los tenemos en la cabeza porque son el nombre de una calle o de una escuela, y esto nos ayuda precisamente a, disculpe, nos ayuda a pues entender su legado, a reconocerlas como parte fundamental de la historia de México. Y finalmente nombres que conocemos muy bien, como digamos María Félix, que pues la hemos visto en la pantalla. A veces ni siquiera hemos visto sus películas, pero la tenemos muy presente y no sabemos realmente cuál fue su legado al país. Entonces, pues fue una chamba impresionante entre primero escoger los nombres. Fa Orozco, que es la coordinadora del libro, y yo tratar de bajar los nombres y luego estar trabajando precisamente en el tono del libro, porque ya saben que yo escribo más para adultos. Tengo mi novela Yo Díaz, Iturbide y Morir de Pie, que son completamente biografías de adultos, y en este caso pues cambiar el tono y finalmente pues escoger cómo se iba a trabajar. Yo iba trabajando, pues me iba escribiendo los textos mientras iba buscando las ilustradoras para que trabajaran precisamente pues todo eso. Entonces pues ha sido una chambota de parte de los dos, de las editoras en Alfaguara, que nos tuvieron confianza con este proyecto. Y pues nada, yo lo recomiendo para niñas y niños de 8 a 99 años. La verdad es que me hubiera encantado tener un libro así en la escuela para descubrir precisamente los nombres de estas grandes heroínas, y que no se quede todo en los grandes hombres de la historia, sino que realmente entendamos que no se puede contar ningún proceso histórico ni ninguna guerra en México sin la gran presencia de estas soldaderas, espías, periodistas, luchadoras sociales. De veras que este es un libro
de los más completos que pueden encontrar sobre historia de México para niñas y niños, entonces pues se los recomiendo muchísimo. Y bueno, a continuación les comparto unos videos que estuve grabando de lecturas de este libro, mis lecturas favoritas. Entonces espero que los disfruten y los compartan con toda la familia. Margarita Maza, altruista, 1826-1871. Yo, a tu edad, viví una guerra. Mejor dicho, viví muchas guerras, porque así fue México durante el siglo XIX. Ven, tómate una taza de té conmigo en Palacio Nacional y veamos el atardecer. Quiero narrarte mi historia para que tú se la cuentes a otros. Me llamo Margarita Maza y soy la esposa del benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Qué curioso, me estaba acordando de cuando era una muchacha en Oaxaca. Mis papás tenían dinero y yo vivía en una casa muy grande con muchos criados. Un día apareció un niño indígena que no sabía leer ni escribir. Se llamaba Benito Juárez y se quedó con nosotros un tiempo. Pasaron los años, los dos crecimos y nos enamoramos, y más tarde, en octubre de 1843, decidimos casarnos. Mi familia y yo ayudamos a Benito no solo para que aprendiera a leer, escribir y contar, sino para que pudiera estudiar Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes. La primera vez que Benito y yo tuvimos un problema fue cuando él se negó a dar refugio a Antonio López de Santana, quien lo castigó mandándolo lejos de México. Así que me quedé sola. Pedí apoyo en haciendas y vendí lo que pude para asegurarme de que mis hijos tuvieran algo de comer. Benito estuvo en La Habana y luego se fue a Nueva Orleans. Finalmente regresó a México. Fue un reencuentro muy bonito. Estuve junto a Benito cuando fue gobernador de Oaxaca, cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y cuando se convirtió en presidente de México. Ay, disculpa que se me salgan las lágrimas, pero aquellos fueron años muy difíciles para todos. Se reunía mucho dinero para ir a la guerra, pero muy poco para los niños y las viudas. Por eso, organicé obras de teatro y otros actos de caridad con el fin de conseguir recursos para ellos. El problema se hizo peor. Después de la Guerra de Reforma, vino el imperio de Maximiliano y Carlota. Benito y yo tuvimos que salir de aquí, de Palacio Nacional, subirnos a un carruaje y recorrer todo el país. Sabíamos que nos estaban buscando para arrestarnos. Entonces tomamos la decisión de separarnos. Benito se quedaría en México y yo me iría con todos nuestros hijos a Estados Unidos. Cuando estuve lejos de mi país, hice todo lo posible por mantenerme fuerte y buscar apoyo para mi esposo. Por eso visité Nueva York y Washington. A Benito le escribía muchas cartas para darle aliento y comunicarle información importante. Al final, la República triunfó sobre el imperio y Benito pudo regresar a la Ciudad de México como presidente. Entonces volví por fin al país para reunirme con mi esposo. Ahora la nación tiene un poco de paz. Extraño Oaxaca, pero sé que mi lugar está en la Ciudad de México. También sé que todo lo que Benito y yo luchamos contribuyó a que México fuera un mejor país, y ahora él y yo podemos vivir juntos. ¿Sabes? Si tuviera que vivir la guerra otra vez, no dudaría en ayudar a los niños huérfanos y a las viudas, ni en enfrentar el peligro por mi país. Era, después de todo, mi deber como mexicana. ¿Gustas un poco más de té? Ahora quiero que me cuentes tu historia. Margarita Maza es considerada símbolo de la resistencia durante la Guerra de Reforma y en la lucha contra el Segundo Imperio Mexicano. Siempre apoyó a Benito Juárez. Era tan querida por los mexicanos que cuando murió, en enero de 1871, el país entero estuvo de luto. Su nombre se inscribió en la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 1966 por mandato del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Luz González Cosío de López, fundadora de la Cruz Roja, 1869-1940. ¿Podrías darme las vendas que están en la mesita de allá? También voy a necesitar algodones y agua oxigenada para limpiar las heridas. Aquí en la Cruz Roja colaboramos todos y ahorita tenemos muchos heridos. ¿Quieres hacerme compañía unos minutos? Gracias. Mucho gusto. Me llamo Luz. Sí. Sé que una señora como yo podría estar en su casa, jugando a las cartas y tomando limonada en la terraza. Yo no pude. Este México necesita que alguien le eche la mano. Recuerdo que en Zacatecas, yo salía a caminar con mis papás y veía a los heridos de la guerra y también a los niños que no tenían casa y pedían dinero. Me ponía muy triste porque no sabía qué podía hacer por ellos.
Me quedé con esa idea por algunos años. Ya luego me vine a vivir a la Ciudad de México y conocí a un hombre que tenía la misma inquietud de socorrer a los demás. Es doctor y se llama Fernando López. Pensando en ayudar, comenzamos con pequeños pasos. Fundé y reuní dinero para el Asilo Colón, la Gota de Leche y la Asociación de Madres Mexicanas. Puse especial atención en los niños discapacitados. Sí, en lugar de ir a los bailes de sociedad que se organizaban en casa de la señora Limantur, muchas veces me quedé poniendo trapos fríos en la frente de los niños para quitarles la fiebre. También recaudaba fondos para sus medicinas. Pero, ¿sabes qué? Como que me hacía falta algo. No estaba tan contenta. Entre 1800 y 1900 hubo muchas guerras en todo el mundo. La Cruz Roja nació gracias al deseo de hombres y mujeres de auxiliar a los heridos en el campo de batalla. Muy pronto hubo sedes en todo el mundo. Yo hablé con mi esposo y concluimos que México necesitaba una. Nos pusimos de acuerdo y en junio de 1909 integramos la primera mesa directiva. Así se creó la Cruz Roja Mexicana. 2 meses después entró en acción. En el mes de agosto cayó una tormenta en Monterrey. Llovió sin cesar durante 2 días y, como te podrás imaginar, todo se inundó. Muchas personas resultaron lastimadas, se cayeron casas y había calles por las que uno no podía transitar. Junto con otras damas voluntarias formé un grupo de auxilio. Teníamos que hacer algo rápido. Rescatamos a muchas personas y las llevamos con los doctores que nos apoyaban. También les ofrecimos agua purificada y comida para que pudieran desayunar, comer y cenar todos los días cuando no estuvieran en los albergues temporales. Nos fue tan bien con lo que hicimos en Monterrey que todo el país se enteró, hasta el mismísimo presidente. Estoy muy orgullosa de lo que sucedió después. El 21 de febrero de 1910 se expidió un decreto presidencial que reconoció oficialmente a la Cruz Roja Mexicana. A partir de entonces se estableció el primer grupo de damas voluntarias y aquí estamos, ayudando en todo lo que podemos. ¿Me pasas más algodones? Todavía queda mucho trabajo por hacer. A lo largo de los años, la Cruz Roja Mexicana ha atendido a personas que han resultado heridas a causa de conflictos militares, accidentes automovilísticos, fenómenos naturales como huracanes o terremotos, o simplemente cuando han necesitado un médico. Cada vez que veas a una rescatista, médico o ambulancia de la Cruz Roja, sabrás que el legado de Luz González Cosío está vivo. Aurora Reyes, muralista, 1908-1985. Mi abuelo fue, alguna vez, ministro de guerra del gobierno. Por eso, cuando estalló la revolución, tuvimos que dejar Chihuahua y nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, huyendo de los tiros y los saqueos. Me acuerdo de que la gente no nos quería mucho, porque todos estaban en contra de lo que había sido la dictadura del eterno presidente. Y mi familia había sido parte de eso. Me impresionó muchísimo la capital. Las casas eran grandes y se construían edificios y más edificios todo el tiempo. Para mí, era un mundo nuevo. Entré a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria, donde conocí a Frida Kahlo. Ella y yo nos hicimos amigas. Ya desde entonces opinaba sobre política en México. Eso me llevó a tener problemas con algunos maestros, pues sucede que las mujeres no podíamos hablar de ciertos temas. ¿Y por qué no?, pensaba. Yo debo poder dar mi opinión sobre el país en el que vivo. Así que me expulsaron. Entonces me dije que quería ser pintora. En 1921 entré a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde estudié hasta 1923. Sin embargo, descubrí que aquello no me gustaba y me salí. Decidí estudiar por mi cuenta y aprender a pintar yo solita. Me fue tan bien que en 1925 tuve mi primera exposición. Eso fue en la Galería Ars. También participé en exposiciones colectivas en Francia, Cuba, Estados Unidos y México. Además, en 1927 hasta 1964 di clases de pintura en la Secretaría de Educación Pública. Ahí les enseñé a mis alumnos sobre colores, formas y sobre cómo dibujar a las personas y ver el mundo de otra manera. Yo quería verlo tan grande como mi país. ¿Sabes lo que es el muralismo? Después de la Revolución Mexicana, todos aprendimos sobre democracia, derechos humanos y laborales. Queríamos que no se nos olvidara la lucha de Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. A algunos artistas se les ocurrió retratar a esos héroes y a otros personajes importantes de la historia mexicana en los muros de los edificios de gobierno.
Por eso se les llaman muralistas. Entre ellos estaban David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Y yo me pregunté, ¿y las mujeres? Así, tomé la decisión de convertirme en muralista y comencé a trazar las imágenes. He pintado 7 murales en toda mi vida. El primero se llama Atentado contra maestras rurales. Luego hice otro sobre la conquista de México, donde aparecían Hernán Cortés y la Malinche. También uno sobre la independencia, con Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. Como podrás ver, uno de mis temas favoritos es la historia nacional. Y es que los murales distinguen a México y enseñan historia y cultura. No son solamente pinturas en una pared, son verdaderas obras de arte. Yo jamás callé mis opiniones políticas. Levanté la voz por el voto de las mujeres y más tarde para que hubiera guarderías para los hijos de los maestros. Durante el movimiento estudiantil de los años 60, que pedía más derechos y libertad al gobierno, salí a marchar con los jóvenes. He visto a México cambiar y a las mujeres obtener sus derechos. Yo fui parte de ese cambio para que México sea un país de ventajas iguales para todos. ¿A poco no es emocionante saber que puedes ser artista y decir algo formidable? Porque la forma de pensar de las personas es de las cosas más importantes que hay en el mundo. Aurora Reyes fue la primera muralista mexicana. También escribió poemas feministas que publicó en los libros Nueve estancias en el desierto, Humanos paisajes y Espiral en el retorno, por los que recibió algunos premios. Se ha reconocido su labor en pro de los derechos de la mujer, para lo cual hizo marchas y huelgas de hambre. Murió el 26 de abril de 1985 en la Ciudad de México y fue enterrada bajo una magnolia, donde pusieron una placa con la leyenda: hoy blanca y luminosa, naciste Yololochitl, magna flor de las flores. La luna es tu diadema cuajada de diamantes. Hoy blanca y luminosa naciste Yololochitl. Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa y dramaturga, 1651-1695. Ven, acércate. Tenemos que hablar muy bajito, porque mis compañeras de claustro suponen que aún estoy dormida, y es la única oportunidad que tengo de leer un poco. ¿Sabes? Ellas creen que doné todos mis libros para la caridad, pero... bueno. Me llamo Juana Inés de Asbaji Ramírez de Santillana. Seguramente me conoces como Sor Juana Inés de la Cruz, nombre que tomé cuando me hice monja. Quizá me recuerdes por estos versos, que sospecho habrás escuchado por ahí y que a mí me gustan mucho. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Quieres un dulce de yema de huevo? Los preparamos aquí, en el convento de San Jerónimo. Otra día que vengas a visitarme, te doy nuestra receta y te enseño a hacerlos. Ah, ¿quieres que te cuente más sobre mi vida? Tengo un poco de tiempo antes de que amanezca. Nací en San Miguel Nepantla, un pueblo en el Estado de México. Desde niña empecé a llamar la atención porque me gustaba ir a la biblioteca de mi abuelo. Ahí leía todas las historias que podía y me imaginaba que era parte de ellas. Un día dije, yo también quiero poner en un papel todo lo que pienso. De modo que usé mis ratos libres para escribir lo que se me ocurría y a mi familia le gustó. Me parece que fue por el año 1657 cuando gané un premio por un poema que dediqué al Santísimo Sacramento. Aquello fue solo el principio. ¿No te ha pasado que lees un libro y quieres saber más? A mí sí. Siempre he querido saber más de todo. Hasta le dije a mi mamá que me disfrazara de hombre con tal de ir a la universidad. Ya sabes, en el siglo XVII a nosotras no se nos permite estudiar. De cualquier modo no me dejó ir. Cuando tenía 10 años me fui a vivir a la Ciudad de México con unos familiares para mejorar mi educación. A los 16 entré al servicio de la virreina Leonor de Carreto. Aquello fue un gran honor. Imagínate lo que era estar en la corte de la Nueva España, en el palacio del virrey, los banquetes, los bailes, el oro y la plata. De vez en cuando declamaba los poemas que con tanto esfuerzo componía para la virreina. Recuerdo con mucho cariño los aplausos. Le gustaba lo que yo escribía. Fui tan feliz que seguramente te preguntas por qué dejé todo y entré al convento para ser monja. Tú sabes que me gusta escribir y aprender. Quiero averiguar cómo funciona el mundo. No deseaba casarme, sino estudiar. Por eso me convertí en monja.
pues aquí en el convento, además de rezar, bordar y cocinar, podía leer todos los libros que me gustaban, de cocina y de matemáticas, sobre las estrellas y mitología griega. Cada libro es un mundo, y yo quería conocerlos todos. Además, aquí escribí obras de teatro como Los empeños de una casa y el poema Primero sueño. Rompí las reglas, me hice famosa por pensar y escribir. Me conocen en la Nueva España y más allá del mar, en la península ibérica. Mis libros se han publicado y se venden bien. Hace poco, el obispo de Puebla dijo que no le gustaban mis textos. Me prohibieron leer y escribir. Tampoco puedo tener instrumentos musicales. Así que entregué mis libros para que los vendieran y repartieran el dinero entre los pobres. ¿Te cuento un secreto? Me quedé con algunos ejemplares, que guardo debajo de la cama para que nadie los encuentre. Me levanto muy tempranito a leer y tal vez pronto pueda volver a escribir. Hay tanto que quiero decir. Será mejor que te vayas. Está amaneciendo y mis compañeras ya se van a despertar. Vuelve cuando quieras. O lee mis poemas. Siempre estarán ahí para ti. Sor Juana murió a causa de una epidemia que llegó al convento de San Jerónimo en abril de 1695. Se le conoce como la 10ª musa y es considerada una de las grandes escritoras de la historia. Sus libros son leídos y estudiados en todo el mundo. Su pasión por las letras ha inspirado a muchas otras autoras a poner por escrito sus ideas y a disfrutar jugando con la belleza de las palabras.